Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio y os voy a explicar hoy un ejercicio de circuito paralelo, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar tenemos que el circuito presenta tres ramas, ¿de acuerdo? Y bien, como hemos dicho en el tema de electricidad de la unidad, el circuito eléctrico lo podemos similar a un circuito de agua, un circuito hidráulico, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí la intensidad total, que la intensidad se puede equiparar a un río, ¿vale? De acuerdo, que sale de la montaña y llega hacia el mar. Bien, pues el periodo desde que llega, es decir, el trayecto que llega desde la montaña hasta el mar, el río va a pasar por diferentes sitios. Que esos sitios el río se va a dividir en tres, ¿de acuerdo? Y se va a denominar los afluentes. Es decir, que el río o la intensidad se va a dividir en tres afluentes, ¿de acuerdo? Intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Bien, ¿qué pasa? Que cuando finaliza, es decir, cuando el curso del río llega a un momento en el que se vuelven a unir los tres afluentes, la intensidad o el agua que hay al final cuando se unen es la misma, es igual que el agua que tenía en primer lugar. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar el ejercicio. En primer lugar, como hemos hecho con el circuito serie, el primer paso es colocar el circuito en forma de que yo únicamente tenga una resistencia. Y esta resistencia la voy a llamar resistencia equivalente. Bien. El segundo paso será el cálculo de esa resistencia equivalente. Y con la formulita que os he proporcionado en la unidad podemos sacar que la resistencia equivalente es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. En este caso porque hay tres resistencias. Si hubiera dos, pues yo tacharía R3 y me quedaría con esas dos, ¿de acuerdo? Pero no es el caso. Bien, pues vamos a empezar a sustituir los datos, ¿de acuerdo? Sería 1 partido 8, porque la resistencia 1 es 8, 1 partido 15 más 1 partido, 1 partido 20. Muy bien, pues vale, lo voy a seguir sustituyendo. Y de acuerdo, realizo ahora la operación. Me quedaría 0,125 más 0,067 más 0,05. ¿De acuerdo? Esto daría una resistencia equivalente de aproximadamente 4,14 ohmios. Es muy importante, como siempre digo, que coloquemos las unidades, porque si no, el problema estaría mal porque no sabemos lo que hemos calculado. ¿De acuerdo? Es muy importante las unidades. El tercer paso es el cálculo de la intensidad total. ¿De acuerdo? Como tenemos el primer, ¿sabes? El circuito del paso 1, tenemos que la resistencia equivalente la hemos calculado, tenemos que esto es 45 voltios, con lo cual, a partir de la ley de Ohm, vamos a calcular la intensidad total. Utilizamos la formulita de la tabla amarilla que tenemos a la derecha en el margen superior, la segunda fórmula que me relaciona la intensidad total con el voltaje partido la resistencia equivalente en este caso. Entonces la intensidad total va a ser 45, que es la tensión, partido la resistencia equivalente, que la hemos calculado, que son 4,14 ohmios. Esto me da una intensidad total de 10,9 amperios. Remarcamos, como siempre me gusta a mí, intensidad total es 10,9 y le pongo aquí, como es una solución, yo indico que es una solución. Bien, de acuerdo. Pues entonces vamos a proceder al paso cuarto, el último paso. Y aquí en este paso lo que vamos a calcular son las diferentes intensidades que me quedan. La intensidad 1, la 2 y la 3. Bien, la intensidad 1, sabemos nosotros un concepto básico del circuito paralelo es que la tensión en las diferentes ramas es la misma. Es decir, la tensión que hay por la rama 1, por donde fluye la intensidad 1, es 45 voltios. La tensión que fluye por la
que cae en la resistencia 2 es la misma, 45 voltios, y la misma en la 3. Con lo cual, a partir de esto podemos calcular la intensidad en cada rama mediante la ley de Ohm. Entonces sería intensidad 1, sería igual voltaje 1, que hemos dicho que es 45 voltios, entre la resistencia 1, 45 voltios, entre la resistencia 1, que es 8. Me daría una intensidad total de 5,64 amperios. La intensidad 2 sería lo mismo, hacer el mismo procedimiento, V2 entre R2, 45 voltios, no varía la tensión, la resistencia sí en este caso son 15, me da 3 amperios. Y por último la intensidad 3, que es lo mismo. ¿De acuerdo? 45 voltios entre 20 ohmios. Esto me da una intensidad total de 3 de 2,25 amperios. ¿Qué ocurre? Si yo realizo la suma de 5,64 más 3 más 2,25, me tiene que salir 10,9 amperios. ¿De acuerdo? Que es la intensidad total del circuito. Esto tiene sentido, ya que dijimos que la intensidad total iba a ser la misma al principio, es decir, cuando el río está saliendo de la montaña, es la misma, la intensidad es la misma, el agua es la misma que cuando el río termina, el río llega al mar, ¿de acuerdo? Puede haber varios afluentes, que en este caso son nuestras ramas, que el agua se separa, el agua o la corriente se separa, pero al final el agua o la corriente va a ser la misma, ¿de acuerdo? Pues bien, hemos finalizado